Bien, llegamos al último video, vamos a ver ahora los mecanismos neurales del sueño. Como ya les había anticipado, la actividad del tronco cerebral, de los sistemas modulares difusos a nivel del tronco cerebral, van a ser decisivos para el control de la actividad cortical en el sueño y la vigilia. Ya habíamos visto que la actividad rítmica o no del tálamo modulaba la actividad de la corteza. Pues bien, los sistemas moduladores difusos son los encargados de controlar la conducta rítmica del tálamo. Recuerden que ya habíamos charlado acerca de estos sistemas modulares difusos en la clase pasada. Para verlo en profundidad cada uno, les recomiendo que si no lo tienen presente, vuelvan al video anterior y vean específicamente la parte de los sistemas moduladores difusos, porque lo que ocurre es que estos sistemas modulares difusos en conjunto es lo que llamamos el SARA, que es el sistema activador reticular ascendente, que son principalmente son grupos de neuronas que aumentan su tasa de descarga en anticipación al despertar. Están implicadas en la activación de nuestra corteza al despertarnos. Habíamos charlado que su pico de actividad se da ante la presencia de estímulos sensoriales novedosos, etc. Lo que vamos a ver ahora es que el pasaje al sueño se da por el descenso de la actividad de estos sistemas. Lo interesante es que estos sistemas modulares difusos, que ya les recuerdo, eran estos pequeños núcleos de neuronas con extensa sinapsis que tienen la capacidad de afectar grandes regiones de nuestro sistema nervioso, lo hacen tanto de manera ascendente, tanto hacia el tálamo como la corteza, como descendente hacia la médula espinal. Y este control descendente es importante porque estos sistemas moduladores van a ser los implicados en inhibir la actividad motora durante el sueño. Sobre todo importante durante la fase REM, que recordemos que es la fase donde nuestra corteza pareciera estar tan activa como mínimo como durante la vigilia, la fase durante los sueños más vívidos. Bueno, durante esa fase es imperativo bloquear la actividad motora para que no vivamos nuestros sueños. Recuerden que esto es lo que ocurre, la fase REM, una fase que se acompaña de atonía muscular. Como les anticipaba, así como el pico de actividad del SARA y del locus ceruli y del núcleo del RAF está asociado a momentos de actividad y de procesar estímulos ambientales, el sueño no REM se va a acompañar por una disminución de la actividad de, del SARA. Lo interesante es que algunas neuronas, algún pequeño grupo de neuronas colinérgicas de locus ceruleo va a estar activo va a comenzar su actividad de estas neuronas durante el sueño no REM, pero durante la vigilia ese pequeño grupo de neuronas se encuentra sin actividad. Por lo tanto, podríamos pensar que la entrada de un sueño no REM viene acompañada o es causada por una disminución de la actividad del SARA y un aumento de este pequeño grupo de neuronas colinérgicas. A su vez, lo que va a ocurrir durante el sueño REM es que esta disminución de la actividad del SARA continúa y va a llegar hasta su punto más bajo de actividad, prácticamente a desaparecer la actividad de estos dos grandes núcleos estos dos núcleos de neuronas. De vuelta, ocurre lo mismo, va a haber un pequeño grupo de neuronas colinérgicas que se van a activar durante el sueño REM y que también se asocia que la actividad de estas neuronas tiene que ver con el pasaje hacia la fase REM. Finalmente el texto va a hablarles de los ritmos cerebrales, perdón, de los ritmos circadianos. Esto también ya lo hemos charlado cuando vimos homeostasis. Esencialmente estos ritmos circadianos son cambios fisiológicos que se dan de manera rítmica, cíclica, como por ejemplo cambios de la temperatura, fluctuaciones de nuestra temperatura corporal, del flujo sanguíneo, producción de orina, niveles hormonales, inclusive el crecimiento del cabello, tasa metabólica, todo esto va a fluctuar a un ritmo diario. Ya veíamos cómo fluctúa, por ejemplo, nuestra tasa metabólica durante las distintas fases del sueño. Lo que ocurre, lo que vamos a ver de interesante ahora es que estos ritmos circadianos
Ya hemos charlado que las neuronas presentes en el núcleo supraquiasmático son las encargadas de sincronizar nuestros ritmos internos con los ritmos, con el ciclo de luz-oscuridad de día y noche de nuestro entorno. Pero lo interesante, y lo que se ha descubierto, es que inclusive privando a nuestro núcleo supraquiasmático de la información que proviene directamente de la retina, todo esto recordemos que ya lo hemos visto, eh, si yo eh, privo al núcleo supraquiasmático de esta información para sincronizar nuestros ritmos internos con los, por ejemplo, el ciclo de luz-oscuridad, esa ritmicidad se mantiene. O sea, de alguna manera este reloj tiene una fisiología interna independiente de los indicadores externos. Lo que les dice el texto es que estos relojes, como cualquier otro reloj, necesitan de cada tanto ponerlos en hora. Lo que va a ocurrir es que, esencialmente, a grandes rasgos, esta proyección retinófuga que viene justamente del ojo hacia el núcleo supraquiasmático, lo que va a hacer es poner cada tanto en hora a nuestros ritmos circadianos. ¿Qué quiere decir? Que nuestros ritmos circadianos, si bien tienen su propia ritmicidad y se mantienen más allá de los estímulos externos, va a comenzar a ocurrir un pequeño desfasaje si yo no tengo esta pequeña puesta en hora cada tanto. Esto se ha demostrado mediante experimentos, lo que se llaman experimentos de aislación, en donde tanto animales como en humanos se los ha puesto en lugares donde se los priva de estímulos que nos permitan localizarnos en el tiempo. Y lo que empieza a ocurrir es que lentamente nuestros ritmos circadianos se van desincronizando del ritmo de luz-oscuridad. Lentamente, esto, como les digo, quiere decir que el propio núcleo supraquiasmático tiene una propia ritmicidad de actividad independiente de los estímulos externos. Como les digo, me parece que la manera más correcta de entenderlos es como les dice el texto. Nuestra estimulación externa lo que hace es poner en hora cada tanto nuestros ritmos propios internos. Como les digo, no es que no tengamos un ritmo y que necesitemos exclusivamente de una sincronización externa, más bien lo contrario, tenemos ritmos internos bastante precisos que para estar exactamente sincronizados con variaciones externas necesitan esta puesta en hora mediante por ejemplo en este caso, mediante la información que proviene del ojo para los ciclos de luz-oscuridad. Algo muy interesante que ocurre es que distintas variables tienen distintas ritmicidad, por ejemplo la temperatura y los ciclos de sueño y vigilia se sincronizan cada uno por separado y pueden desincronizarse. ¿Esto qué quiere decir? Nuestra temperatura más baja está un poco antes del despertarnos. Entonces, ese cambio en nuestra temperatura corporal va aparejado con nuestros ciclos de sueño y oscuridad. Ahora, cuando hay algún fenómeno de sincronización o se nos es privado de, como les decía, de estímulos externos que nos permitan poner en hora nuestros ritmos circadianos, se desincronizan cada uno de estos y lo que puede ocurrir es que de a poquito nuestra menor valor de la temperatura se empieza a desfasar, en vez de estar un rato antes de despertarnos, de repente va a estar durante la vigilia. Esta serie de sincronizaciones conductualmente se perciben, la verdad que no son muy agradables y todo aquel que haya sufrido un jet lag ha percibido todos los efectos de la desincronización de los ritmos, de nuestros ritmos circadianos con los ritmos, con los ciclos de luz, oscuridad, noche y día, etc. Como les decía, resumiendo, las neuronas presentes en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo son los encargados de sincronizar los ciclos de luz-oscuridad con los ritmos circadianos, y estas neuronas, como les decía, presentan una tasa de descarga y de actividad metabólica rítmica. Como yo les mencionaba hace un rato, privados inclusive de información proveniente de la retina, estas neuronas van a seguir teniendo una tasa de actividad rítmica que es independiente de la estimulación externa. Como les decía, la estimulación externa lo que va a hacer es poner a punto, poner en hora nuestro reloj interno con los ciclos externos de nuestro medio ambiente.
Bien, con esto terminamos, nos vemos la semana que viene.